Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube de Ingeniería Electrónica, Electromagno. Hoy es un vídeo especial para mí. Bueno, en primer lugar porque he estado bastante tiempo ausente subiendo vídeos de mi canal de YouTube. Entre ellos, los motivos por el que he estado ausente ha sido porque, bueno, he sido padre, así que he estado de paternidad y, bueno, un poco ausente. Pero bueno, he visto que aún así el canal de YouTube sigue creciendo. He recibido en estos últimos meses mucho apoyo mi canal de YouTube y por haber superado los 2000 suscriptores os quiero dedicar un vídeo especial a vosotros y nada más y nada menos que hablando de la consola de juegos de la Super Nintendo. Como sabéis, la Super Nintendo es una consola de 16 bits que ha estado compitiendo con la Sega Mega Drive, una gran consola en su tiempo. Básicamente lo que quiero hablar en este vídeo es de la electrónica de esta consola, haciendo un análisis hardware, una ingeniería inversa. Primero hablando, como veis aquí en la imagen, a nivel de más alto detalle, es un diagrama de bloques, básicamente qué es lo que hace cada diagrama de bloques, y luego hablando qué es elementos, chip, circuito interviene cada bloque. Eso lo iremos viendo paso a paso. Luego más bajo detalle a nivel, más específico, hablando de el esquema de la electrónica de la Super Nintendo, lo iremos viendo también, la circuitería que tiene la Super Nintendo. Y bueno, básicamente haciendo una ingeniería inversa de esta consola, ¿no? Así que nada, espero que os guste. Muchas gracias por el apoyo al canal. Ya lo hice anteriormente con la consola Mega Drive, es cuando había superado los 100 suscriptores. Y hoy, con haber superado los 2000 suscriptores, pues os quiero dedicar un vídeo a la consola Super Nintendo. Así que nada, espero que os guste y muchas gracias por el apoyo. Bueno, la Super Nintendo fue un éxito global, convirtiéndose en la consola mejor vendida de la era de los 16 bits, a pesar de su lanzamiento tardío y fuerte competición que tuvo con la consola Sega en Europa y en Norteamérica sobre todo, ¿no? Es una consola de juegos de 16 bits. En aquella época los juegos se conectaban a través de cartuchos. Estos cartuchos llevaban, aparte de una ROM intercambiable para los datos del juego, del cartucho, llevaba pues chips adicionales que hacían, junto con el procesador de la CPU, hacerlo una consola muy especial, ¿no? Estos datos del juego luego se procesaban por medio de los controladores de los mandos para emitir luego las señales de vídeo y de audio. Tuvo una vida útil donde comenzó en noviembre de 1990 en Japón y teniendo su discontinuidad ya en el año 1999. Fue la sucesora de la exitosa consola de Nintendo de la era de los 8 bits a partir de los años 1980. Compitió con la Sega Genesis y la Mega Drive, como he dicho anteriormente. Esta consola posee una resolución máxima disponible de 512 x 478 píxeles para el procesador gráfico. Abajo tenemos dos imágenes de la consola, modelo de PAL y japonesa, que es básicamente el mismo, solo que la japonesa tiene el nombre Super Famicom, la versión PAL europea, pues Super Nintendo. El de al lado de la imagen es la versión americana. Y aquí tenemos, como podéis observar en la imagen, las dos placas madres de la consola Super Nintendo. La de arriba la versión antigua, tenemos donde hay más módulos y chip, que es la de versión de abajo, que es una versión más moderna, One Chip. Todo integrado ya en un chip, lo que es, por ejemplo, los procesadores gráficos, en este caso llevan dos unidades de procesamiento de píxel, PPU, que luego lo hablaremos. Puesto en la placa antigua llevaba dos chips de procesador gráfico, mientras que en este llevaba, por ejemplo, uno, la placa más moderna. Bueno, pues simplemente aquí hablando de un poco en resumen en historia de la Super Nintendo, le vamos a dar un poco de detalle de lo que es el hardware de la consola. Entrando ya a nivel de detalle de la consola Super Nintendo, del hardware de la consola, primero vamos a mostrar un diagrama de bloques a alto nivel. Y aquí tenemos también la imagen en lo que es la placa madre con los diferentes chips coloreados en diferentes colores para relacionarlo con lo que es la diagrama de bloques, para ver qué es cada cosa. Bueno, pues tenéis aquí el diagrama de bloque de la consola Super Nintendo. Tenemos lo que es básicamente la CPU, la memoria RAM, la unidad de procesamiento gráfico, el circuito de conversión de sonido y los cartuchos de los juegos. Ahora lo que voy a describir va a ser comentar un poco qué es lo que hace cada subbloque, la función principal de cada bloque, y luego lo iremos más adelante en la siguiente transparencia. Vamos a hablar ya de manera independiente con cada bloque qué chips utilizan y circuitería interna para aplicar un poco
el funcionamiento pues, de cada subbloque. Los diferentes subbloques de esta consola se conectan por medio de los buses de comunicaciones, es decir, los buses de direcciones y el bus de datos. En esta consola Super Nintendo tenemos dos buses de direcciones, que son el bus de direcciones A de 24 bits. Este bus de direcciones se conecta con la CPU, memoria RAM y los cartuchos de los juegos. También tenemos otro bus de direcciones B de 16 bits, el que está coloreado en rojo. Este conecta con la memoria RAM, CPU, cartucho de juego, unidad de procesamiento gráfico y los circuitos de conversión de sonido. Además del bus de direcciones, que tenemos dos, el bus de direcciones A y B, como he dicho anteriormente, tenemos el bus de datos, que son de 8 bits, para el contenido de información. Como podéis observar en el diagrama de bloques del bus de datos de la consola Super Nintendo, este bus está conectado con lo que es la memoria RAM, la CPU, la unidad de procesamiento gráfico, el circuito de conversión de sonido, también con el conector de los cartuchos de los juegos y además con el conector de expansión de los 28 bits. Como sabréis, la relación que existe entre la CPU y la memoria es que la CPU se encarga de ejecutar las instrucciones, los programas, de realizar los cálculos. La CPU le dice a la memoria RAM cuando quiere almacenar datos en memoria o cuando quiere leerlo, quiere leer en la memoria. Y como sabéis, la memoria de aquí de estas 128 kilobytes se utiliza por lo general para almacenar todo lo que es tipográficos, variables, tablas. Como sabréis, la memoria también principal posee dos grandes elementos, es decir, posee lo que es el contenido de la información, dónde vamos a guardar la información y la dirección de la memoria, en qué dirección de la memoria vamos a guardar el contenido de la información. Como sabréis, esa información se maneja con bits de unos y ceros, básicamente. Entonces, si la CPU quiere escribir un dato en memoria, lo que hace es que le dice en qué dirección de memoria yo quiero almacenar es decir, ese dato, básicamente. Y el proceso inverso es lo que queremos leer en memoria, es decir, llevar un dato de la memoria hacia la CPU, básicamente. Y esto se hace por medio de los buses de comunicación. En la placa madre, la memoria y la CPU están aquí abajo, representadas en color azul, como podéis observar. Aquí está la CPU de la Super Nintendo y lo que es la memoria RAM, aquí está ubicado de la placa madre, representado en color azul. Más arriba tenemos coloreado en verde lo que son la unidad de procesamiento gráfico, que en este caso, en esta placa, tenemos dos unidades de procesamiento gráfico, el PP1 y el PPU2. Ambos chips están diseñados para servir diferentes funciones. La unidad de procesamiento gráfico lo que hace es renderizar los gráficos y aplicar lo que son las transformaciones, como rotación y escalado. Luego tenemos la unidad de procesamiento gráfico 2. Este chip lo que hace es proporcionar los efectos como ventana, mosaico y desvanecimiento sobre los gráficos renderizados. La unidad de procesamiento gráfico es el chip que procesa los gráficos. Físicamente, como he explicado anteriormente, son dos chips. La VRAM, que es la memoria de vídeo, como he dicho anteriormente, tiene un tamaño de 64 KB y sirve para almacenar todo lo relacionado con los elementos gráficos que se muestran en lo que es en la pantalla del televisor. Los datos gráficos se distribuyen, como he dicho anteriormente, en una memoria de 64 KB de VRAM, lo que es la RAM de vídeo. En esta memoria de RAM de vídeo lo que hace es almacenar los mapas y los tiles, es decir, tablas, que es utilizado para construir las capas de fondo. En esta placa madre multichip, porque recordad que en la anterior transparencia os había enseñado dos placas madre, una versión antigua que es multichip y una placa madre de la Super Nintendo más moderna que es el One Chip, es decir, todo integrado en solo un chip, como es lo que es los gráficos, sonido, etc. Pues bien, en este caso, en esta placa, como veis aquí, los 64 KB de VRAM, en este caso, están divididos en dos chips de VRAM de 32 KB. Ambos hacen conjunto un total de 64 KB. El circuito de conversión de sonido de la consola Super Nintendo posee dos elementos principales: el chip Sony SPC700 y el procesador digital DSP. Ambos son elementos responsables para generar el sonido de la consola.
Además, este dispone de dos chips de memoria utilizados para el almacenamiento de sonido, que son de 64 kilobytes. En la ubicación de la placa madre está coloreado en lo que es en amarillo. Aquí tenemos lo que es el chip de Sony, el DSP aquí abajo, y luego tenemos las dos unidades de RAM utilizadas para el sonido, que es de 32 kilobytes cada una, es decir, 64 kilobytes de memoria de sonido. En el diagrama de bloque, dentro del chip de conversión de sonido, podemos ver que tenemos también un oscilador de 24,576 MHz. Este oscilador es diferente al que se utiliza el de la alimentación, lo que es la alimentación entre la CPU y la unidad de procesamiento gráfico, que es, utiliza un oscilador de 21,477 MHz. Y esta está disponible en el bus del cartucho para que utilicen los chips adicionales en los juegos de los cartuchos. Luego tenemos un chip llamado SIC, que es un chip que lo que hace es autentificar lo que es el juego de los cartuchos. Dentro de la consola hay un chip que es el maestro, y en cada cartucho debe haber un chip SIC que es el esclavo, slave. Cuando se enciende la consola hay comunicación entre estos dos chips. Esta comunicación es paralela al funcionamiento del juego, ya que estos dos chips están conectados de forma independiente con lo que es el bus del cartucho. Al igual que el bloque del procesamiento gráfico, también hay una parte del circuito responsable de la interfaz de audio con el mundo exterior, como los amplificadores, la fuente de alimentación, etc. Por último, la consola Super Nintendo también tiene un conector de expansión de 28 bits, que se utiliza principalmente para conectar el hardware externo de la consola Super Nintendo. La CPU de la consola Super Nintendo es la Ricoh 5A22, que está basado en el procesador Western Design Center W65C816 de 16 bits. De hecho, el Ricoh 5A22 de la Super Nintendo es una ampliación de 65C816. Esta CPU de la Super Nintendo, como veis en el diagrama de bloques, es un superconjunto que añade el núcleo del 65C86, además de ciertas funcionalidades adicionales como son los DMA, los HDMA y los controladores. ¿Qué es el DMA? El DMA es el acceso directo a memoria. Esto lo que permite a la Super Nintendo es copiar datos gráficos, paletas y accesos de la memoria de gráficas a una velocidad muy superior de la que puede trabajar por sí sola la CPU. Digamos que es una función de ayuda adicional para poder copiar datos desde la CPU a la unidad de procesamiento gráfico. También tenemos el otro bloque que es HDMA, que es básicamente otra memoria de acceso directo, pero horizontal. Esta, a diferencia del DMA, realiza pequeñas transferencias consecutivas en lugar de transferir un bloque entero como lo que hace el DMA. Este HDMA se trata de una función de hardware que está presente en la Super Nintendo y que principalmente se utiliza para manipular determinados registros del procesamiento gráfico mientras lo que se renderiza la pantalla, con el fin de ofrecer diferentes efectos de renderizado por línea de barrido. Y luego también tiene lo que es el circuito del controlador para lo que es tener el control de datos de los mandos de la Super Nintendo. Esta CPU tiene un bus de datos de 8 bits y dos buses de direcciones de 24 bits y 16 bits, como hemos visto en el diagrama de bloques. La velocidad de la CPU es variable, puede ir variando de 1,79, 2,68 y 3,58 MHz para la versión japonesa y de 1,67, 2,66 y 3,55 para la versión PAL europea. Esta CPU presenta una velocidad de reloj variable, básicamente. De hecho, el bus puede correr a la frecuencia máxima, a 3,58 MHz, cuando accedemos, por ejemplo, al bus B de direcciones. Y también a la mayoría de los registros internos. Para el bus de direcciones A puede correr tanto a 2,68 MHz como a 3,58 MHz. Depende de la funcionalidad. Luego funciona a la velocidad de reloj de 1,79 MHz, pero solo cuando se quiere acceder
a los registros del puerto serie del controlador de los mandos. Entonces, como he dicho anteriormente, el 5A22 se basa en el Western Design del 65C816. El 65-816 fue utilizado por la computadora personal de Apple. Y bueno, entre las características principales es que este procesador de la Super Nintendo, aparte de poseer el núcleo del 65C816, el 5A22 contiene el siguiente hardware, ¿no? Contiene pues circuitos que son capaces de realizar la interfaz del puerto del controlador donde tenemos los mandos, incluido el acceso en serie de los datos del controlador. Tiene también un puerto de entrada-salida de paralelo de 8 bits, que en su mayoría no se utiliza para la Super Nintendo. Además dispone de circuito con lo que es para generar instrucciones no mascarables, generar instrucciones en las posiciones calculadas de la pantalla, y bueno, también tiene registros de multiplicación y división. Además de, como he mencionado ya varias veces, dos buses de direcciones separados que controlan el bus de datos de 8 bits, un bus A de 24 bits para acceso general y un bus B de 8 bits principalmente para los registros de procesamiento gráfico y de sonido. Aquí en la siguiente transparencia que os estoy mostrando podéis ver lo que es el componente físico de la CPU de la Super Nintendo, además del pin out de la CPU. El encapsulado de la Super Nintendo es un QFP de 100 pines. Este tiene un pitch, o lo que es la separación entre pines, de 0,65 milímetros. Se puede apreciar el uso de los 100 pines de la CPU. Tenemos pues entradas que son de entrada, de salida, bidireccionales. Podemos apreciar, por ejemplo, aquí, para mencionar algunos de los pines de la CPU, aquí tenemos lo que son las señales de las bidirecciones A, que son los de la etiqueta label CA0 a CA23, los que están aquí, o el bus de direcciones B, que son los aquí de las etiquetas del PA0, PA7, por ejemplo. Luego aquí en la siguiente transparencia, como dato curioso, pues si queréis indagar más sobre la CPU de la Super Nintendo, lo que es la electrónica por dentro de este chip, hay un proceso que se llama de capping o descapsulado, que es en el que en un circuito integrado se le quiere retirar lo que es el encapsulado, la cubierta protectora, de modo que el chip podamos ver lo que contiene dentro, para poder así inspeccionar qué electrónica lleva por dentro. Bien, pues aquí he dejado un diagrama de bloques de lo que por dentro podría tener, por ejemplo, una CPU. Pues tenemos una unidad de control, una halo, un controlador de programa, registros de almacenamiento. Bueno, pues toda esa electrónica que veis aquí está aquí dentro. De hecho, ahora mismo esto está en una escala de resolución muy alta, pero podemos hacer un zoom de un aumento de 20 o de 50 para poner un ejemplo. Aquí en este caso, que esto es de varios transistores. Recordad que un transistor es un componente electrónico que tiene varios materiales semiconductores, un material P, un material N, o un material de cristalino para lo que es conectar la puerta con los materiales del N y P. Son básicamente materiales físicos, ¿no? Como lo que estamos construyendo los componentes electrónicos. Y es lo que está haciendo aquí en este componente de la CPU. Es un dato que a mí me llama muchísima atención, por lo que he encontrado esta imagen de lo que es el layout de la CPU de la Super Nintendo. Bueno, aquí en la siguiente transparencia os voy a dejar lo que es el pinout de la Super Nintendo, todos los nombres de las señales, cuáles son las señales de bus de direcciones, de datos, los pines que son de alimentación, pines especiales para relojes, por ejemplo, o de entrada y salida de conexión de reset. Y bueno, aquí podemos ver, si yo dibujara un esquemático de esta CPU, pues haría de la siguiente manera, ¿no? Arriba tenemos la alimentación, abajo GND, y luego las señales de pulso de direcciones, señales de pines dedicados, etcétera. Aquí tenemos el de los 24, son 100 pines, aquí muestra el de los 50 primeros y el de los otros 50 pines del pin out de la CPU de la Super Nintendo.
Así que nada, lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, ahí abajo en la descripción, por si os interesa ver los pines de la CPU. Bueno, pues la siguiente parte electrónica de que os voy a hablar de la Super Nintendo va a ser los cartuchos de los juegos. Bueno, pues una de las características destacables de la Super Nintendo fue la capacidad de los cartuchos de juego para almacenar algo más que instrucciones en los chips de la memoria ROM que vemos aquí. Si abrimos y miramos la placa del circuito impreso, lo que tenemos es esto de aquí que veis en la imagen. Podemos encontrar en su interior chips como lo que es la protección anticopia, la memoria SRAM, la memoria ROM, aquí hay un multiplexor, incluso chips de procesadores de mejora, que no son más que chips adicionales que tiene la Super Nintendo. Cuando la consola de la Super Nintendo fue creada, ya se sabía que la competencia sobre todo iba a ser con la Mega Drive de 16, iba a ser bastante dura. En un primer momento la consola de 16 bits de Nintendo estaba preparada técnicamente para ser superior a la contemporánea de Sega. De hecho, claro, la Sega Mega Drive salió antes que la Super Nintendo. Entonces cuando salía después la Super Nintendo, esta iba a tener una electrónica, un hardware superior a la Sega. Pero una vez, cuando la Super Nintendo estaba digamos, en lisa, y al exprimir ambas consolas se demostró que no era tan superior como en un primer momento, y a pesar de que la Super Nintendo era más moderna y con una paleta de colores mucho más amplia, con mejores canales de sonido, a pesar de eso, aquí como podéis observar en esta imagen que he dejado, la velocidad de la CPU de la Sega Mega Drive es prácticamente el doble que la de la Super Nintendo, a pesar de que tiene mejor colores, resolución, sprite, tamaño. Entonces lo que tuvo que hacer la Super Nintendo para aprovechar su potencial es hacer uso de chips adicionales. Así que para potenciar mucho más la consola Super Nintendo se incluyeron una serie de chips de apoyo para los juegos de la Super Nintendo. Estos chips están dentro de la placa Super Nintendo y permitían mejorar las capacidades de la consola e incluso realizar acciones que por sí sola la consola no sería capaz de hacer sin estos chips adicionales. Algunos juegos de la Super Nintendo ofrecían la posibilidad de guardar el proceso durante el juego. Esto se hacía mediante un chip llamado SRAM, que estaba alimentado por esta batería que veis aquí en la imagen. La red SRAM entraba en modo de bajo consumo cuando se apagaba la consola para reducir el consumo. Luego tenemos aquí la memoria ROM, que es una memoria de solo lectura, que a diferencia del chip de la SRAM, el chip de la SRAM sí que permite leer y guardar datos de los juegos, pero la memoria ROM solo permite leer los datos del juego. Entonces, los datos del juego de los cartuchos se almacenan en una memoria ROM, básicamente. Como he dicho anteriormente, esto solo se puede leer los datos del juego. Es decir, la CPU puede acceder a los datos del juego leyendo en esa memoria que es llamada ROM. Y como he dicho anteriormente, luego tenemos la memoria SRAM, que permite tanto guardar o leer los datos del cartucho del juego. Por ejemplo, guardar el avance de un juego, por ejemplo, Mario World, para no empezar desde cero cuando estamos jugando después de una hora, por ejemplo. La relación que existe entre la CPU, la RAM y los cartuchos de los juegos, como veis aquí en la imagen, es la siguiente. En los cartuchos de los juegos están todas las instrucciones. Como veis aquí, tenemos instrucciones, gráficos, tenemos elementos gráficos, tenemos elementos de sonido. Es decir, toda la lógica del juego de los gráficos y sonido está almacenado en la memoria ROM. Y la CPU se comunica mediante el bus de datos y direcciones de la memoria ROM de los cartuchos del juego. Ahora voy a mencionar algunos chips adicionales que utilizaban los cartuchos de los juegos de la Super Nintendo. Como he dicho anteriormente, para potenciar la consola se incluyeron una serie de chips que actúan de apoyo para la ayuda de la consola Super Nintendo. Estos chips estaban dentro de los cartuchos del juego y permitirían mejorar las capacidades de la consola e incluso realizar
acciones que la consola por sí sola no sería capaz de hacer, o la que la CPU de Super Nintendo por sí sola no sería capaz de hacer. Uno de esos chips es el chip Super FX. El chip Super FX se trataba de un procesador RISC que hacía de acelerador gráfico y permitía mover polígonos y texturas en los juegos imposibles para la consola por sí sola. Aunque no solo se utilizaba para mover polígonos, sino también para crear efectos 3D o la renderización de efectos en 2D. Entre los juegos que se utilizaba, por ejemplo, el Super FX, tenemos, por ejemplo, como veis aquí en la imagen, el Doom o el Super Mario World Yoshi Island. Otro chip adicional que utilizaba para la mejora del sistema de la Super Nintendo es el chip CX4, que es básicamente un coprocesador o un chip matemático que fue creado por Hitachi y utilizado por Capcom para los juegos, por ejemplo, de Megamax X2 o Megamax X3. Y este chip era encargado sobre todo de generar los cálculos trigonométricos y el mapeado del juego. Otro chip de ejemplo, por ejemplo, que se utilizaba como chip adicional de apoyo, es el DSP. Este chip optimizaba y ayudaba a la consola a realizar rotaciones y ampliación de sprites mucho más rápido. En realidad salieron varias versiones de este chip. La versión de SP1 tuvo dos versiones, la 1A, la 1B. Luego apareció la versión de SP2, la de SP3, la de SP4. Estas versiones tuvieron un solo juego cada uno. Fue uno de los más utilizados como chip de apoyo. Y entre los juegos que se utilizó fue, por ejemplo, el Super Mario Kart, el Dungeon Master y, por ejemplo, también el Megamax X2. Más chips de apoyo, por ejemplo, el SDD1. Este chip interactuaba entre la CPU de la consola y el propio juego, utilizado para descomprimir la información de la ROM del juego y usado para la elevada información en megabytes de este. Así que se utilizó como juego como Star Ocean, Super Street Fighter 2 Alpha y bueno, es otro chip de apoyo que se utilizaba para la Super Nintendo. Y luego ya por último, por mencionar otro, tenemos el chip SA1, que es uno de los chips más utilizados de la Super Nintendo. Y este chip era como un coprocesador o una CPU secundaria y optimizaba el resultado pasando a tener una velocidad de reloj que era el triple de rápida que la CPU normal. Llegando a tener una velocidad de reloj de 10,74 MHz. Aquí ya vemos, gracias a los chips de apoyo, que fue incluso superado la velocidad de reloj de la consola Mega Drive. Por mencionar algunos juegos que se utilizaron en este chip SA1, por ejemplo tenemos el Dragon Ball Z Hyper Dimension o el Super Mario RPG, por ejemplo. Bueno, por ahora vamos a hablar de la parte que más me interesa a mí, que es la electrónica a nivel esquemático de la consola Super Nintendo. Aquí podéis ver todo el esquema completo con todos los chips y circuitería de la consola Super Nintendo 16 bits. Está bastante bien, está en color. Esta es de la versión japonesa, NTSC. Incluso, bueno, pues como está bastante bien porque aquí podemos ver incluso los colores de los buses de datos, de direcciones, etcétera. Y bueno, aquí está básicamente toda la circuitería de la Super Nintendo, de la fuente de alimentación, la CPU, lo que es la unidad de procesamiento gráfico, los dos chips de unidad de procesamiento gráfico, el chip de la CPU de sonido, el chip del DSP, el circuito de la etapa preamplificadora y post-amplificadora de audio. Además tenemos lo que es con los controladores de los mandos, también del circuito de protección. También tenemos el circuito de reset. Y bueno, básicamente voy a ir hablando de todas estas partes del esquemático de la consola Super Nintendo. Así que nada, si os interesa, quedaros porque la verdad es que es la parte que a mí me interesa y bueno, espero que os guste. Bueno, pues voy a comenzar por detallar la fuente de alimentación de la consola Super Nintendo. Bueno, en este caso depende de la versión en la que estamos, o sea, en la que estamos viviendo. Es decir, si tenemos la Super Nintendo de la versión japonesa o de la versión europea básicamente, o americana. Básicamente difieren en que el de la versión japonesa entramos por medio de un conector jack, por una corriente directa continua.
mientras que la versión PAL entramos por una corriente directa AC de 9 voltios, básicamente. Si os acordáis, para alimentar la consola tenemos que hacer uso de un cargador, de un adaptador AC o HDS, dependiendo si es de la versión japonesa. Y bueno, aquí he dejado un esquema de los dos tipos de fuentes de versión NTC y la europea. Como veis aquí, el de la versión japonesa, primero tenemos una tapa de transformador que convierte ese AC de 220 a AC de los 10 voltios, para luego utilizar un puente rectificador de diodos y luego obtener a la salida la corriente continua directa de los 10 voltios del cargador. Y luego aquí en la versión lo que es el PAL, aquí tenemos directamente lo que es el trafo directamente convertido 220 a los 9 voltios AC. Bueno, esa es básicamente la diferencia, dependiendo de si estamos en la versión, tenemos la consola versión japonesa o la versión PAL. Y luego tenemos lo que es aquí los dos diferentes circuitos de alimentación, ya sea la versión japonesa o la versión PAL. La de arriba es la versión japonesa y bueno, pues tenemos aquí la corriente directa de los 10 voltios que se conecta por medio de un cable tipo jack. Luego tenemos un filtro de supresión de choque o de ruido. Esto lo que hace es filtrar la entrada para que llegue limpia. Un filtro PI, un condensador, bobina condensador. Luego tenemos un diodo de Schottky, que esto es un diodo que cuando es el diodo cae una tensión de 1 voltio, por eso tenemos aquí de 10 a 9 voltios ya limpio. Nuestro filtro, que es este sería de aquí, el filtro grande, Big Filter Cap, que es este de aquí. Y luego ya sí el switch de la consola Super Nintendo, que es este de aquí, el Power Switch, que sería este de aquí. De nuevo, más filtros. Aquí tenemos un balizador para la protección de sobretensiones. En el caso de que haya una sobretensión, esto deja de pasar corriente. Y luego aquí tenemos lo que es, a la salida de 5 voltios, tenemos dos salidas, uno para 5 voltios y otro para la 9. Para la 9 para los circuitos de... Quiero recordar que era para el de los gráficos y sonido, quiero recordar. Y el stop de la circuitería de los 5 voltios, por ejemplo, la de la CPU y demás chips. Esta se consigue por medio de un regulador lineal, básicamente, un 78 básico 05, como os podéis observar, con su condensador de entrada y salida típica que se pueden conectar a este regulador lineal. Y bueno, en esta época, como podéis observar, no hay un convertidor buck ni DC-DC. En esta época todavía se utilizaba una fuente de alimentación basado en una fuente lineal, que es básicamente la que se utilizaba en esta época. Y aquí abajo tenéis la fuente de alimentación, pero ya de la versión PAL, que es prácticamente idéntica, solo que difieren en que aquí tenemos a la salida también 12 voltios por temas de conversión de vídeo de la versión PAL, que se utiliza en un circuito para la alimentación de lo que es 12 voltios. Lo demás es prácticamente igual, no es prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que aquí, como tenemos una corriente AC, necesitamos hacer uso de un puente rectificador para convertirlo a una corriente ya directa continua. Aquí tenemos el power switch y luego lo mismo para tener los 9 voltios usando uso de un transistor. Para tener cuando el transistor ya está conduciendo, deja pasar los 9 voltios de salida. Y lo mismo una fuente lineal de un reloj de un 7805 para los 5 voltios de salida, para el resto de los chips. Y nada, esta sería la fuente de alimentación de la Super Nintendo, tanto la versión NTSC como la versión PAL. Antes de comenzar por hablar del esquemático de la consola Super Nintendo, se me olvidó mencionar los circuitos y los controles de los mandos. El mando de la Super Nintendo es este de aquí que veis en la imagen. Si abrimos el mando, lo que tenemos es esta placa electrónica de los circuitos de los mandos. Básicamente lo que tenemos aquí en esta imagen, en este esquemático. ¿Qué es lo que tiene? Pues básicamente los botones de los mandos, que son los botones de los cursores de los mandos, los botones de acciones, los botones de Select y Start, y los dos botones que tiene aquí atrás, que son el de la izquierda y el de la derecha. Ambos están aquí. Esto corresponde a de los botones. Y como ve, aquí hay resistencias. Estas resistencias son resistencias pull-up que están ahora mismo alimentadas a 5 voltios. Luego explicaré para qué. ¿Y qué son estos dos chips? Que es lo más importante. Bueno, pues un chip de esto es un registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento de datos paralelos a una salida de datos serie. Es decir, aquí lo que vamos a tener son datos de bits de 1 y 0.
Y con cada flanco de la señal de reloj, aquí a la salida, va a ir desplazando bit a bit el dato que hay aquí en paralelo, uno por la salida Q8. Entonces, por defecto, un chip puede producir de estado 8 a 1. Pero si lo conectamos a cascada, podemos tener de datos 16. Más que suficiente de los 12 que tenemos en la Super Nintendo. De hecho, hay 4 bits que nos sobran. Entonces, ahora mismo, como está el circuito y lo que vemos, esto quiere decir que si no pulsamos los botones, esto quiere decir que la lógica de estos 5 voltios que están conectados a la resistencia de pull-up, si no pulsamos nada de los botones de aquí, a la salida del registro de desplazamiento, lo que vamos a tener es un estado lógico de 5 voltios. En el momento de que pulsamos cualquier botón, pues básicamente lo que va a pasar es que cuando pulsemos cualquier botón, por ejemplo el botón de Start, aquí va a poner la señal de tierra, aquí a 0, y por lo tanto, cuando con cada flanco de señal va a ir desplazando los bits, lo que vamos a tener es una señal de 0 voltios para la salida. Este es el circuito del funcionamiento de los controles de mando. Ahora, bien, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, para el funcionamiento de este circuito con relación con la consola necesitamos un protocolo de comunicación. Este protocolo de comunicación es el protocolo serie SPI, básicamente. Entonces, aquí hay 3 señales que son las más importantes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la señal de reloj, el dato y el latch. ¿Qué es el latch? El latch es una señal que cuando queramos capturar el estado de los botones del controlador de un jugador, por ejemplo, primero necesitamos capturar esos datos, y para poder capturarlo tenemos que indicarle con este latch, con un flanco de reloj, indicarle que cuando queremos capturar los datos que salen en serie. Eso es básicamente lo que hace es la señal del latch. La señal de reloj y la señal de latch lo va a generar, esa señal lo va a generar CPU, y los datos de la consola son lo que va a leer la CPU dependiendo del estado de los botones de los mandos. Aquí es la salida del conector de los mandos. Estos son los 7 pines. Tenemos la señal de 5 voltios que funciona los circuitos. La señal de reloj es la señal de que lo que he explicado. La señal de datos. Luego 5 se nos conecta y la 7 tierra. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Bueno, pues ese circuito que os he explicado luego se conecta a la placa madre. Dentro de la placa madre hay otra tarjeta pequeña que no se ve en la placa madre, sino que está escondida justo arriba donde se conectan los dos controladores, que es esto de aquí. Aquí la placa del frontal de panel. ¿Qué es lo que contiene esto? Pues contiene los dos puertos de los mandos y el indicador de LED cuando se enciende la consola. Aquí nos dice que los pines 4, 6, 5 y 7 son los nombres de los dos mandos, ¿vale? Y que los nombres comunes completos de los registros de esos mandos van por la entrada A y B de la lectura de los mandos, es decir, cuyas direcciones en una memoria, espacio de memoria, están almacenadas en el 4016 o en 4017. Aquí está lo que es el pin out de esta placa, donde van conectados las señales que provienen de los dos controles del mando. Aquí básicamente lo que vemos son resistencia en serie, que es que básicamente lo que hace es limitar la corriente aquí de todos los botones, diodos de protección y de nuevo resistencia en pull-up, básicamente. Y aquí condensadores de desacoplo que se conectan a todas las señales de esta placa. Entonces, si lo hacemos de una visión global, esto es lo que tenemos. Tenemos los dos puertos de los controladores de los mandos, con el circuito que hemos visto de protección y resistencia limitadora y condensadores de desacoplo. Y luego tenemos lo que es la CPU. La CPU va a establecer una comunicación esclavo-maestro. El esclavo es los controladores de mando, y el maestro, que es el que va a generar la señal del latch y del reloj, va a generarlo hacia los controles de mando para luego leer esos datos que salen de los controladores de mando, básicamente. Esto es todo muy resumido. Entonces, ¿cómo funciona ese protocolo de comunicaciones? Pues es lo que veis aquí. Entonces, cuando yo quiero capturar los datos de los botones de mando, lo que tengo que enviar es una señal de pulso de latch. En el momento de que se envía una señal de pulso, ya empiezo a por cada ciclo de reloj, por cada flanco de bajada, voy a leer el estado que aparece del lado de los datos del mando. Como podéis observar, como he dicho anteriormente, por defecto, aquí parece ser que se está pulsando el botón I y el botón Start, básicamente. Por defecto, todas las señales de los botones, cuando no están pulsados, están a 1. Aquí hay nada más que dos estados. O no hay nada pulsado, o estos dos botones que se han pulsado. Entonces, con cada flanco de señal de reloj, voy a ir desplazando los 12 bits de los mandos.
más los otros 4 bits que no se usan, que por lo que parece que vemos aquí, están todos conectados a uno. Y así como funciona el protocolo de comunicaciones, la relación que existe entre los controladores de mando y la CPU de la consola Super Nintendo. Bien, el siguiente bloque de la consola hardware de la electrónica de la Super Nintendo del que voy a hablar va a ser de su sistema de sonido. Bueno, pues podemos identificar en este bloque, como veis aquí arriba, el chip de Sony SPC700, el chip del Sony DSP. Luego tenemos memoria RAM para el sonido de 64 KB y un oscilador que ya explicaré para qué sirve en el bloque de sonido. Entonces, el chip Sony SPC700, esta es la CPU de sonido, es de 8 bits, también llamada SMP, y es una CPU independiente de 8 bits que se comunica con el DSP y recibe los comandos de la CPU principal de la consola. El chip luego DSP es lo que hace todo el audio, por lo que realiza lo que es la decodificación de datos de sonido, interpola las envolventes, la mezcla y procesa lo que es el eco. Luego, además, este chip reproduce muestra del ADP-CM, que es la modulación del código de pulso diferencial adaptativo, a través del cual se comunica a través de 8 canales diferentes. Se mezclan y luego se envían a través de la salida del amplificador de audio. El DSP es capaz de manipular muestras con una resolución de 16 bits con una frecuencia de muestra de 32 kHz, lo que también proporciona pues panorámica de estéreo, control de la envolvente, lo que son los retardos, simula los efectos de eco, también incluye filtros de frecuencia para eliminar alguna frecuencia durante la retroalimentación, distribuye lo que son nuestros canales para proporcionar el sonido estéreo, permite generar la modulación de tono. Aquí os voy a enseñar cómo con el control de varias señales de tono, gracias por el chip DSP, podemos generar incluso un sonido de un juego, en este caso del juego Star Fox. Vamos a ver cómo en la unión de varias señales de tono de diferentes chips de DSP podemos generar el sonido del juego. El último subbloque de la consola Super Nintendo, del hardware, de lo que me falta para hablar es de la unidad de ese procesamiento gráfico, básicamente. Entonces, la Super Nintendo alberga dos chips de PPU, unidad de procesamiento pixelográfico, diferentes, que son estos dos de aquí, que constituyen lo que es el subsistema gráfico, conocido conjuntamente como Super PPU o SPPU. Ambos paquetes PPU están diseñados para servir diferentes funciones. El PPU 1 lo que hace es renderizar los gráficos, los tiles, que esto es lo que está aquí abajo. Y también aplica lo que son transformaciones como rotación y escalado. Luego tenemos la PPU 2, que es lo que proporciona los efectos como ventana, mosaico, desvanecimiento sobre los gráficos renderizados. En cuanto a la modalidad de visualización, el sistema emite una resolución estándar de 256 x 224 píxeles a 60 Hz para el sistema NTSC, y luego la variante PAL europea emite 256 x 240 píxeles a 50 Hz. En cuanto a cómo está organizado el contenido de la consola, es lo que veis aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos los datos gráficos se distribuyen en tres regiones de la memoria, que son 64 KB de RAM, que es también la memoria que sale aquí en este bloque. Aquí almacenan lo que son los tiles, los mapas, las tablas, utilizadas para construir lo que son las capas de fondo, básicamente. Luego tenemos 512 GB de CGRAM, RAM de gráfico en color, que almacena 512 entradas de paleta de colores. Cada entrada tiene el tamaño de una palabra, 16 bits. Y luego 544 bits de OAM, memoria de atributos de objetos, que contiene tablas como referencia de 128 tiles, que se usarán como sprite junto con sus atributos. Y bueno, antes de acabar este vídeo del hardware, de análisis hardware de muchas de la consola Super Nintendo, me gustaría aquí enseñaros un poquito el esquemático de la consola, en este caso de la versión japonesa. Bueno, pues aquí hacemos un zoom, tenemos aquí identificados los diferentes chips. Esta es la CPU de la consola Super Nintendo. Aquí representan diferentes colores, están conectados los buses de direcciones A, B
y los buses de datos, que ambos están conectados pues a los diferentes chips, como son los procesamientos gráficos PP1, PPU2 con sus dos memorias gráficas, también con los cartuchos de los juegos, el puerto de expansión. También está conectado a lo que es el chip de sonido, el chip DSP con sus dos memorias de sonido. Este es el circuito de RS que veis aquí. Sí. Y luego tenemos aquí las entradas, lo que es los amplificadores, la etapa post amplificadora. La preamplificadora creo que es este de aquí. Este es el chip para generar el vídeo. Aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación que ya comenté. Aquí para conectar la antena. Este es el chip que conecta con los controles de mando y el estado del LED. Y bueno, es básicamente lo que quería enseñaros. Así que nada, con esto voy a dar por finalizado esta experiencia que comparto con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Ya he conseguido más de los 2000 suscriptores. Y nada, espero con el tiempo ir subiendo más vídeos relacionados con la electrónica. Ya veré cómo lo voy a organizar. Así que nada, muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto en un nuevo próximo vídeo.